gracias por acompañarnos. Yo encantada de estar con ustedes. Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas televidentes de Canal 66. Un placer también para mí que ustedes pueden estar en sus hogares y que ustedes nos reciban allá en sus casas. Como todos los martes, hoy con un programa especial también, y les pido por favor que no se nos vayan, quédense con nosotros porque es un tema que a usted le va a interesar mucho. Bueno, hoy nos acompaña el invitado Máster Leonardo Campos Castillo, economista, reconocido de una gran trayectoria, especialista en temas de pymes, ha escrito para reconocidas revistas en Centroamérica sobre economía y además trabaja para la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, es un placer. Mucho gusto. Y don Isaí, compañeros de muchas luchas, y es un placer estar con ustedes y estar con su audiencia para conversar, así, en confianza y en familia. Así es, exactamente, en confianza y en familia. Y ustedes también siéntense con confianza y en familia que están aquí en Hablemos en Serio. Hoy tenemos un tema, Leonardo, hemos invitado a Leonardo, como decía Marilyn, es una persona que hace muchos años la conocemos y maneja un tema interesantísimo que así a día veníamos comentándolo Marilyn y yo sobre el problema de cómo ahorrar, cómo invertir con un salario mínimo. En Costa Rica los salarios, hay una tabla de salario mínimo por ley, pero que apenas es para la canasta básica, nada más. Pero la pregunta es, ¿cómo hace una persona o un ciudadano para poder ahorrar y también invertir? ¿Le alcanzará con eso? Bueno, ese es el tema que vamos a tener hoy con Leonardo, que gentilmente ha decidido acompañarnos. Imagínense usted que viene desde la zona sur en una reunión, porque es un señor que trabaja muchísimo. No ha ido ni a su casa Atenas, sino que ya viene para acá para acompañarnos, para poderle explicar a ustedes, estimados amigos y amigas televidentes, cómo puede ser que con su salario mínimo, pueda usted ahorrar y por qué no también invertir. Marilyn. Don Leonardo, ¿usted nos puede explicar cómo hacer o llevar un control de gastos? Ok, bueno, eso es básico, porque el primer paso para lograr un objetivo como el que ustedes están hoy planteando es organizarse. Y organizarse implica tener claridad sobre cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, y con base en eso medir nuestra capacidad de ahorro. Sobre lo que nosotros estamos hablando en este caso, lo que es nuestros ingresos, todos tenemos claridad. Los que tenemos un empleo estable, pues tenemos certeza de los ingresos. Y bien decía don Isaí, pues nos interesa ver un poco el tema de las unidades familiares que están más en el límite de los salarios mínimos, que es un segmento en el que este tema puede resultar más difícil de lograr. Este objetivo puede resultar más difícil de lograr. Entonces, el primer paso sí es organizarse. Y organizarse implica tener claridad sobre el ingreso y claridad sobre los gastos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener, puede ser en un librito, un cuaderno o en una computadora, los que tienen acceso, una lista clara de cuáles son mis gastos ordinarios, aquellos que son inevitables. Como pago de alquiler, alimentos, servicios públicos, sí. Electricidad, luz, agua, cable, ahora que el acceso a internet, ¿verdad? Que el pago de la basura, los impuestos, los servicios municipales, ¿verdad? Y saber que en esa primera columna está lo que hay que pagar, lo que es fijo. Después poner una segunda columna con aquellos gastos que nosotros recurrentemente hacemos, que podríamos decir que son gastos ocasionales, pero que están dentro de nuestros patrones de consumo, ¿verdad? O sea, que nos gusta hacer, que nos gusta comprar ropa cada cierto tiempo, que nos gusta una salidita por aquí, por allá, por el cine, cada cierto tiempo, y poner esos gastos
en una segunda columna. Cuando tenemos ya claridad de cuánto ganamos y cuánto gastamos, entonces ahí sí hay que enfrentarse a la realidad de priorizar, ¿verdad? Hay que decir, si este es mi ingreso y estos son mis gastos, entonces yo tengo que priorizar entre los gastos fijos y aquellos ocasionales, de modo que yo pueda tener una estabilidad, un presupuesto que yo logre cumplir. Eso es como el primer paso. Se lo agradezco, don Leonardo. Ya casi regresamos, vamos a un corte y venimos con un tema muy importante también, que sería cómo lograr sacar un porcentaje de nuestro salario. TVC Canal 66, más cerca. Bien, continuamos con Hablemos en Serio. Recordarles que ese programa es todos los martes a las 3 de la tarde, con reprise los sábados a las 12 del día. Pueden vernos en frecuencia abierta, UHF, Canal 66, o si no también en internet, www.tvccanal66.com. Ahí nos pueden ver también en las 24 horas del día, si lo tiene a bien, y en todo el mundo, si les parece. Este programa tratamos de traer un especialista a partir de esta fecha en adelante, hoy 5 de agosto, un especialista con temas como que estamos viendo hoy con don Leonardo. Es un tema que yo creo que todos nos interesa saber, porque todos queremos ahorrar, todos queremos tener también inversiones. ¿Por qué no? Creemos que esto no solamente es para un grupo de personas, todo el mundo podemos hacerlo, pero está el pero, como decía Leonardo en el primer bloque, el salario. En Costa Rica existen dos tipos de salario: el salario base privado y el salario base o el salario también público. Reconocemos que en el público hay algunas granjerías que hacen que el salario sea un poco más efectivo, en el privado no. Entonces la gran coyuntura, la gran pregunta es: ¿cómo, don Leonardo, puedo yo con un salario mínimo sacar un porcentaje? Como usted explicaba antes, ya tengo las dos líneas, esto es lo que yo gano, esto es lo que puedo gastar, pero ¿qué pasa cuando esas líneas se va a la segunda más abajo que la de arriba? ¿Cómo puedo yo sacar un porcentaje de ese salario para poder ahorrar y, por qué no decir, hasta invertir el día de mañana sin de mejorar la calidad de vida? Okay. Bueno, aquí lo importante para podernos socar la faja y sacrificar en algunos gastos es definir cuál es el objetivo de ese ahorro. Eso es básico. ¿Por qué? Porque dependiendo del objetivo del ahorro podemos definir bien cuál es la decisión que vamos a tomar. Si el objetivo del ahorro es comprar un electrodoméstico a corto o mediano plazo, pues podemos prescindir de algunas cosas que son un poco o mucho importantes. Si nuestro objetivo es ahorrar para comprar un activo a mediano o largo plazo, pues entonces tendremos que hacer un sacrificio un poco más importante, más fuerte en cuanto a nuestro control de los gastos. Y si nuestro objetivo, por ejemplo, nos trazamos como el objetivo del ahorro, pues generar una cuenta para que nuestros hijos vayan a la universidad, pues entonces el horizonte de ahorro es diferente. Entonces podemos decir, ok, vamos a restringir, pero en una cantidad menor, pero a un plazo mayor. O sea, durante más largo tiempo, porque nuestro objetivo en este caso es ahorrar para darle los estudios universitarios a un hijo. Entonces, dependiendo mucho de
¿Cuál es el objetivo del ahorro? Pues entonces ahí es donde está la fórmula de cómo, a qué meter mano, dónde sacar tuercas en cuanto de gasto. ¿Y si no hay dónde? Si esa tuerca está bien agarrada. Entonces ahí el problema de ingresos. Ok, porque sí, un poco pasa, porque dependiendo del nivel de ingreso, hay cierto nivel de necesidades mínimas básicas, ¿verdad? Entonces tenemos que ver hasta dónde podemos recortar sin restringir lo que es estrictamente A eso es lo que iba la pregunta, ¿no? Estamos hablando de un salario mínimo, ¿verdad? Yo gano un salario mínimo, de ahí no ni un 5 más, pero yo quiero ahorrar y también estoy soñando en invertir, pero quiero tener eso y quiero hacerlo, pero que eso no me cause a mí el de mejoramiento básico del hogar. Ok, entonces tenemos que ir a revisar nuestras cuentas. Por ejemplo, yo le puedo, hay que ir a buscar dónde pueden estar esas cuentas en las que nosotros podamos lograr reducirlas, tal vez porque estamos haciendo un mal uso de los servicios o de las compras que hacemos. Por ejemplo, se me ocurre en este momento el promedio del consumo eléctrico en una casa, el 20% es la refrigeradora. Entonces, si tenemos un recibo eléctrico muy alto, hay que ir a revisar qué pasa con la refrigeradora. O si estamos pagando mucho en agua, hay que considerar de que si el promedio que gasta una persona cada vez que se baña anda entre 40 a 50 litros, entonces tratar de reducir gastos. Si es posible, bañarse menos. Entonces, desde ese panorama que es como me lo pintan ustedes, entonces lo que hay que hacer es todavía tener más control sobre el uso eficiente que hacemos de ese gasto. Pero sí me parece lógica ahorita su teoría, me parece lógica 100%. Sí, claro. Porque no estaríamos entonces reduciendo lo que estamos ganando, sino lo que yo estoy desperdiciando. Exacto. Eso tiene lógica. Incluso podríamos ver con qué frecuencia compramos ropa que no necesitamos, o con qué frecuencia compramos alimentos que desperdiciamos, que se quedan ahí. Con no hacer comida en la casa, exacto, compramos. O que compramos y desechamos. Entonces, cuando la restricción está en el ingreso y lo único que está bajo mi control es el gasto, entonces lo que yo tengo que hacer es ver cómo hago más eficiente mi gasto. Entonces hay que ir buscando esos puntos. Y ahora, eso no es fácil. Eso no es fácil porque a veces implica cambiar patrones de consumo que son de toda una vida. Y a veces nos acostumbramos a que estamos en la casa y si hay 5 bombillos tenemos 6 encendidos, ¿verdad? Entonces, pero eso se da. Entonces, y no es fácil corregirlo. Sí, pero es cultural. Pero exactamente, entonces tenemos que ir viendo qué cosas sí podemos prescindir y qué cosas podemos usar más eficientemente, de modo que logremos liberar recursos para poder hacer el ahorro. Y se habla en estos casos, en estos temas, de que lo ideal de una familia es que logre ahorrar más allá del objetivo, por lo menos que tenga una capacidad de ahorro de hasta un 10% de su presupuesto. Un 10% de presupuesto. Y se podría lograr. Ahora sí usted me dio, don Leonardo, usted me dio una luz, porque este tema que lo hemos estado discutiendo durante varias semanas con Marilyn, yo le he hecho números y cómo hacer una persona que se gana. ¿Qué está el salario mínimo ahorita? ¿En 200? Depende, es que varía en mucho. Sector privado, digamos, sector privado. Depende si es un trabajador técnico calificado o no calificado, varía mucho si es un trabajador por mes o si es un trabajador por jornada ordinaria, digamos, los salarios pueden ser, la tabla de salarios mínimos está establecida por meses para algunas ocupaciones o por jornadas de trabajo diarias, dependiendo de... Pero esa es información que también la podemos contar. Tal vez como ilustración, vamos a poner un salario de 200,000 colones. Entonces, yo me preguntaba cuando Marilyn, porque ella fue la creadora de este tema,
cómo una persona ganando 200,000 colones, pagando casa, pagando colegio, universidad, a veces, escuela, kinder, buses, lo básico del hogar, luz, agua, teléfono, cable, y ahora hasta, ¿cómo se llama? Hasta internet, televisión por satélite, que ha venido varias empresas aquí a hacer loco totalmente con eso. Es una inversión inmensa. ¿Cómo van a ahorrar? Y la verdad que yo tenía mis dudas, pero ahora usted ya me aclaró. Yo espero que usted, estimado amigo y amiga televidente, también tengan claro que el ahorro va a estar en lo que yo consumo en mi hogar. Y en proponérselo también, ¿verdad? Por supuesto, porque es un cambio de cultura. En eso tiene razón don Leonardo, es un cambio de cultura. Toda la vida nos han enseñado a tener el tubo abierto, tener las luces encendidas aunque no las ocupemos, una serie de desperdicios que es el que nos puede dar el ahorro del 10%. Y cuidado más del 10%, ¿verdad? Sí, sí. No porque se tenga un ingreso bajo quiere decir que no podamos ahorrar. De acuerdo. Teniendo un presupuesto ordenado, es cuestión de proponerse. Nunca va a ser fácil. Nunca va a ser fácil, pero se puede lograr. Bueno, como tenemos el malillo de la película, don Brian ya me está haciendo así, que vamos a un corte. Vamos entonces a hacerle caso a Brian. Regresamos en breve minuto, pero no se nos vaya, porque Marilyn va a seguir conversando con Leonardo sobre este asunto del ahorro que vale la pena, y vamos a ver cuál es la importancia y la forma de ahorrar, si en dólares o en colones, porque ese es un tema también que vale la pena, y los plazos y porcentajes que debemos sacar para hacer ese ahorro. Así que quédense con nosotros, no se nos vaya y ya regresamos. Muy afectuoso para Canal 66, que va a iniciar o está iniciando las actividades aquí en Cartago. Verdaderamente tener un canal de esta índole aquí para la provincia de Cartago es una ganancia. Yo creo que para todos nosotros los cartagineses este canal va a ser algo muy importante para escuchar las noticias, para ver programas, para ver la Santa Misa que se va a transmitir durante los domingos. Por eso yo invito a todos los cartagineses a que traten de ver este canal 66, que ya muy pronto lo tendremos nosotros y nos indicarán en dónde podemos ubicarlo. Un saludo muy afectuoso para sus dueños, para sus directores, para todos aquellos que tienen que ver con este canal. Es la primera vez que Cartago tiene un canal, Canal 66, y que es para provecho de todos los ciudadanos. Por eso mis bendiciones para este canal y para todos los televidentes de Cartago. Que la Virgen de los Ángeles, Nuestra Señora, cubra con su protección y acompañe a todos aquellos que van a dirigir este canal para el bien de nuestra provincia de Cartago. Bueno, ya regresamos y don Leonardo, síganos hablando de este tema tan importante. Cuéntenos cuál es la mejor forma para ahorrar. Usted nos contaba ahora sobre que depende a lo que queramos usar la plata, pero cuéntenos cuál es el porcentaje mínimo y cuál es el porcentaje máximo en que podemos ahorrar y cuál es la mejor manera, en dólares o en colones. Bueno, aquí entra mucho el nivel de ingreso, sí, de la unidad familiar, ¿verdad? Claro está, pero estamos hablando bajo el supuesto de que estamos hablando para una familia que está pegada cercana a los salarios mínimos. Entonces, el tema de qué porcentaje, o sea, se habla mucho de que lo ideal o que una familia debería por lo menos ahorrar un 10%. Un 10% de su presupuesto como familia. Ahora, ese ahorro puede tener muchos propósitos, como les comentaba yo antes. Podemos ahorrar ese 10% previendo
perder el empleo. O sea, a todos nos pasa, más ahora que la economía anda un poco ahí. De hecho, ¿verdad? hay varias empresas que tienen asociaciones. Sí, y entonces de pronto escuchamos que 200 personas tal vez se quedan sin empleo. Entonces a veces es bueno tener una reserva por si perdemos el empleo, por si tenemos una enfermedad, como decía yo antes, si ocupamos comprar un activo o como un carro, o queremos tener el depósito para la prima para una casa. Entonces ahorrar es bueno, y el objetivo tenemos que definirlo primero. Y por ejemplo, si el ahorro es para darle estudio a la universidad a un hijo de aquí a 15, 20 años, pues dependiendo de cuál sea el objetivo que nos fijamos, pues entonces yo creo que por ahí es donde tenemos que ir buscando cuál va a ser la forma en que vamos a invertir, o que vamos a coger ese ahorro y lo vamos a llevar a una inversión. Depende mucho del objetivo. Entonces, si es un objetivo de corto plazo, si es un objetivo para comprar algún electrodoméstico, o para comprar algo que quiera, algo que me gusta, alguna cosa así, pues la inversión se vuelve importante, pero eso va a depender mucho de cómo invertir, va a depender mucho de qué tan sofisticado soy yo como inversionista. O sea, cuál es mi cultura como inversionista y cuánto sé yo de cómo se maneja y de cómo se mueve el mercado financiero. Pero Leonardo, perdón aquí que le atraviese yo a usted la palabra. El problema, usted acaba de decir dos frases interesantes. La mayoría de los costarricenses no sabemos de este tema. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí se vuelve muy importante pues poder buscar una institución, un banco, un agente financiero en el que yo pueda preguntar, porque ellos son expertos y nos pueden guiar. Por ejemplo, si voy a invertir en colones o en dólares, puede variar mucho esa decisión si yo quiero invertir en el corto o en el largo plazo. Eso puede cambiar completamente o radicalmente mi decisión si invierto en colones o en dólares. Y si yo quiero invertir en el corto o en el largo plazo, depende mucho de que si yo quiero comprarme algo de aquí a 6 meses, o lo quiero para una inversión productiva, o para pagar los estudios de mis hijos. Entonces eso va a depender mucho de cuál es el objetivo del ahorro. Pero supongamos, hablemos en términos generales para no enredar mucho el asunto. Usualmente la gente se ha venido acostumbrando a que es interesante o es atractivo invertir en dólares por un asunto ya de historia, de trayectoria, de que el dólar es una moneda estable, que no pierde valor y demás. Pero los acontecimientos de los últimos 2 años nos enseñó que el tipo de cambio bajó, claro, y que el dólar perdió valor. Entonces mucha gente que tenía dólares de pronto vio que perdieron hasta el 10% de sus reservas, porque el dólar bajó como un 10%, después se recuperó. Entonces, ¿verdad? Entonces, para poder decir invierto en colones o en dólares, yo tengo que tener claro cuál es mi expectativa sobre por dónde podría andar la evaluación. Entonces ahí donde se hace necesario hablar con alguien que me pueda aconsejar en un banco, en algún puesto de bolsa, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo a dónde acudo yo a hacer mis inversiones. Pero en un banco le pueden a uno guiar. Es decir, si usted invierte en colones va a recibir este interés, si invierte en colones va a recibir este interés, si invierte a tales y tales plazos, a corto plazo, a 1 mes, 3 meses, 6 meses, va a recibir tanto, pero si invierte a 5, 10, 15 años, va a recibir otro porcentaje. Entonces, eso depende de cuál es nuestro objetivo de inversión. No hay una receta ni una respuesta definitiva para todos los casos. Va a depender mucho para lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, si yo confío mucho en que el dólar es muy estable y yo quiero de aquí a 10, 15 años, pues tener una prima para una casa, pues
se vale pensar que el dólar me va a dar cierta certeza, ¿verdad? Pero si yo estoy viendo que la inflación está muy alta y que las tasas de interés van a subir, entonces si me caso con un certificado a 6 años o a 10 años y yo sé que las tasas de interés pueden subir, entonces eso me puede traer pérdidas. Invertí a largo plazo y entonces a una tasa que después subió, pero no hay una receta. Lo que yo quiero decirles a ustedes con esto es que no hay una receta única, depende para lo que yo quiera y en el plazo que yo quiera invertir. Pero, don Leonardo, con la experiencia suya de economía, que ha trabajado en el área centroamericana y conoce muy bien ustedes manejan este mercado, ¿no es riesgoso invertir en dólares? ¿Es riesgoso? O sea, es riesgoso, sí, ¿habrá riesgo invertir en dólares? Invertir no, más bien sería en ahorrar en dólares. Ahorrar en dólares, sí. Por la situación que se dio en los últimos 2 años en ese país, que mañana estamos allá y todo el mundo contento y de pronto se viene abajo, y no el 10%, a veces ha habido más del 10% ¿cómo se llama? El descenso que ha tenido el dólar. Sí, lo que pasa es que también en esto entra a jugar el Banco Central a no dejar de que el dólar pierda mucho valor, porque de eso depende el sector exportador y las exportaciones de este país que generan mucho empleo. Entonces, pero eso beneficia a los grandes, a los pequeños no. Si yo tengo un pequeño ahorro de unos cuantos dólares, no me va a beneficiar a mí eso, le beneficiará a Leonardo que tiene miles y millones de dólares en el banco. No, pero si los exportadores empiezan a recibir menos por sus exportaciones y empiezan entonces a ser menos rentables, entonces también empiezan a generar menos empleo y se les revierte un poco el negocio y también afecta a las familias que son, a mí me preocupa una cosa. Son empleadas. Brian es un muchacho joven, 20 y tanto de años, tiene su novia, se piensa casar, está pensando en una casa, está pensando en un carro, pero no está pensando en un carrito cualquier modelo, es un buen carro, está pensando en pasear, pero el salario que él tiene es un salario mínimo, 200,000 pesos, vamos a poner el salario que pusimos. Quiere ahorrar, como es joven, él piensa casarse entre 10 años, ¿verdad? Por decirte la novia. Pero bueno, 10 años piensa casarse. Va a ahorrar estos 10 años en dólares. Comienza a ahorrar en dólares. ¿Qué pasa si a mediados de esos 10 años, ahí donde para usted en el precio del colón y el dólar, se le viene todo abajo y en vez de ahorrar más bien perdió? Esa es la pregunta que hago yo. O sea, no hay garantía de que el ahorro en dólares le va a beneficiar a Brian para tener su boda tranquila, su carro, su casa, su yate y su cosa. No lo va a ver. Pues yate, se lo va a comprar, lo va a tener que importar en dólares. Seguramente que sí. Aquí lo que hay que ver es, digamos, cuál es la diferencia del rendimiento entre dólares y colones. Y como dice usted, don Isaí, o sea, ¿cuánto es mi rendimiento en colones y cuánto es mi rendimiento en dólares? Y ver si la diferencia vale el riesgo. Vale la pena. Ok. Entonces, por eso es que yo le decía, depende mucho de qué tan sofisticado y qué tanto sé yo de inversión para saber a qué yo le apuesto. Está bien. Vamos a un corte, ya regresamos. Este tema está interesantísimo porque don Leonardo, ya ustedes lo están conociendo, es más resbaloso que un pez. Pero bueno, aquí está el hombre, conoce este tema muy bien. Y ahora en el otro bloque, Marilyn le va a estar hablando no soy yo el que voy a estar hablando con Leonardo sobre lo que son inversiones, los beneficios y lo conveniente a seguir, que ya más o menos él dio sus pincelazos, pero yo quiero entrar más a esto porque no me ha convencido muy bien en el riesgo de que proyectan a 10 años un ahorro y a que a medio camino esa proyección no llegue. Pero vamos a seguir hablando con este tema, no se nos vayan, quédense con nosotros. Sí, me gusta La Teja, primero porque informa, después porque dice las cosas tal y como son, sin tanta vara, sin tanta rodeo. Yo llevo a La Teja en el corazón. ¿Y vos? La Teja te hace la vida más fácil.
TVC Canal 66. Más cerca. Bien, continuamos con Hablemos en Serio de hoy, martes 5 de agosto. Quiero recordarles que este programa sale todos los martes a las 3 de la tarde con un especialista invitado con temas distintos. En el caso de hoy tenemos al máster Leonardo Campos, ya se me olvidó el apellido también, don Leonardo Campos Castillo, que nos está hablando un tema interesantísimo que tiene que ver con el salario mínimo y cómo puedo yo para ahorrar y para también invertir, porque todos tenemos ese derecho de hacerlo. Don Leonardo nos ha estado contando algunas cosas, algunos tips importantes. Me llamó mucho la atención y me causó de verdad impresión, que no lo había pensado, en cómo yo pueda ahorrar economizando electricidad, agua, teléfono, cable, una serie de servicios que a veces no es que los gastamos, es que los desperdiciamos. Usted en su casa lo desperdicia, igual yo también en la mía. Y le contaba a Leonardo, y quiero compartirlo con ustedes así rápido también. Hace como 2-3 años yo llegué a pagar mi factura de electricidad 40.000 colones. En mi casa habían 21 bombillos y pagaba 40.000 colones. Yo estaba desesperado, y me imagino que a usted también le pasa eso, estimado amigo y amiga televidente. Una consulta que hice en una empresa, para no mencionar y no pasar la factura después, eléctrica, en la área metropolitana, ustedes saben a quién me refiero, me sugirieron cambiar los bombillos. Entonces, incluso ellos me regalaron, no me avergüenza decirlo, me regalaron 11 bombillos y yo compré los otros 11 bombillos, o 10 bombillos más, y cambié todo y bajé el costo de 40.000 a 12.000 colones. Eso lo cambié. Entonces, sí hay posibilidad de ahorrar. Solo traigo esto a colación porque yo lo viví. Y también hay otros gastos que se hacen en la casa, por ejemplo, las muchachas ahora, y no porque está Marilyn aquí, pero esa cosa de peinarse, ¿cómo se llama? Para las planchas, la secadora. Sí, pero el gasto de corriente que hay. Y si usted está pensando en ahorrar para invertir y tener su ahorro el día de mañana, como decía nuestro invitado de hoy también, entonces, no, es que no importa, al contrario, más bien cuando se casa se vuelven todas descuidadas. Es antes de casarse que gasta todo eso, ¿verdad? Así que es un tema interesante. Es un tema interesante, ¿verdad? Muy interesante, y yo siento que esta hora va a ser difícil para explicar todo. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Don Leonardo hablaba de las hablaba sobre el asunto de qué es lo que yo debo primero. 3 cosas debo tener, claro, para hacer un recuento. Primero, hacer 2 columnas en una hoja blanca o un cuaderno. Esto es lo que yo gano, esto es lo que yo voy a gastar. Pero una tercera es mis objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué lo quiero ahorrar con ese 10% que sugiere que es lo que se cree que debe uno ahorrar? ¿Para qué los quiero? Los quiero para ayer, los quiero para hoy, los quiero para mañana. Y con eso yo comienzo a hacer mi plan de ahorro. Por supuesto que es un cambio de cultura que hay que trabajar, mucha disciplina para hacerlo. Pero también nos hablaba Leonardo ahora de la pregunta que le hizo mi compañera Marilyn, en el sentido de que ¿qué es mejor ahorrar, si en colones o en dólares? Yo tengo las dudas en dólares. Y es que me salió muy resbaloso como el pescado, ¿verdad? Porque el dólar tiene el problema de que yo voy a un especialista y me dice, mire, el rendimiento a 10 años va a ser este, pero ¿qué pasa de camino, Leonardo? ¿Qué pasa de camino? Y entonces mis inversiones se vinieron abajo, mis sueños se vinieron abajo, los beneficios que yo quería conseguir ya no aparecieron. ¿Qué voy a hacer a partir de ese momento cuando me dice la institución donde tengo la plata, mire, don Isaí, ya no, los números son otros ahora? Lo que usted le dijimos hace 5 años atrás para los 10 años que faltan, 5 años más que faltan para los 10, no son así. Entonces, ante esa realidad es donde yo me pongo con mis canas que se ponen así todas crespas. Apliquemos otra regla. Echémosle a ver. Hay una regla que dice que el riesgo va ligado al monto, o digamos, o al porcentaje de rendimiento, o de cuánto me reditúa la inversión. A mayor rendimiento, mayor riesgo. Entonces, valorémoslo. O sea, si me pintan rendimientos muy altos o ¿verdad? Muy atractivos, y la cosa me suena así como que puede sonar muy bonito, y si es una inversión en colones o en dólares, tal vez uno lo que tiene que tener presente es que
esa regla se aplica y que es una regla y que por algo persiste y a diario sale en conversaciones y en esos temas, que a mayor riesgo, a mayor inversión, mayor riesgo. Entonces, ahí es donde tenemos que ver qué tipo de inversionistas somos nosotros, don Isaías y compañera. Si yo prefiero más tener certeza sobre esa inversión a largo plazo y me conformo con una inversión más segura, por ejemplo, una inversión en títulos estatales del sector público, que me ofrecen menos intereses, pero yo sé que tienen la garantía del Estado y aquí y allá, entonces, pero me da más tranquilidad, me da menos riesgo. Entonces, y si yo soy un inversionista que le teme al riesgo, posiblemente yo me incline por eso. Pero si yo soy un inversionista que amo el riesgo y hay inversiones que tal vez tiene una cartera de títulos más diversa, con intereses más altos, donde el rendimiento puede ser mayor, pero el respaldo que tienen esas inversiones no es tan bueno como otra, entonces hay un riesgo mayor aparejado a esa otra alternativa. Entonces, pero si yo soy un inversionista que amo el riesgo, o sea que no tengo problema con el riesgo porque me gusta la adrenalina y saber que me la estoy jugando, que voy por un rendimiento mayor, aunque al final me pueda pasar eso que usted dice, entonces muy posiblemente yo vaya por esa otra alternativa. Entonces esa es una decisión que depende mucho de cómo es uno como inversionista. Si yo quiero apostar y si yo quiero arriesgar, o si yo pongo en la balanza más, para mí pesa más la seguridad y la estabilidad que el rendimiento. Entonces yo muy posiblemente me vaya por una inversión más conservadora, un certificado o un título a largo plazo de un emisor con garantía del Estado que yo conozca muy bien y demás. O si soy del otro tipo de inversionista que le apuesto a todo, entonces muy posiblemente le apueste al rendimiento. Y al final sale quebrado también. Y no tanto a la garantía que tiene esa inversión. Entonces, es un riesgo. Entonces, mucho depende de cómo soy yo como inversionista. Y el tema de que si colones o de si en dólares es lo mismo. O sea, ¿cuánta certeza tengo yo de que voy a tener un rendimiento seguro en colones? O que en dólares voy a tener un rendimiento seguro. Claro. Entonces ahí es donde entra un poco cuánto quiero yo arriesgar y por qué decisión me voy a ir. Entonces hay que ver esa diferencia entre los rendimientos en colones o en dólares, o entre corto y largo plazo, y dependiendo de todo eso, de cómo soy yo como inversionista, a qué le quiero apostar. Okay. Pero no hay una receta. No hay receta. El secreto es ese. Y la explicación está muy bien, pero yo sigo con una duda. Estamos hablando de inversionistas, pero ¿qué pasa con una persona con un salario mínimo donde no está pensando en el riesgo? Dios guarde, más bien quiere que la retribución sea triple o cuádruple. Bueno, sí. Y que no tiene una asesoría, porque es una persona. Usted me está hablando, o nos está hablando en el caso de gente que sí conoce de inversión, pero que no tiene esa asesoría de inversión. Porque me llama la atención, bien que interesante esto, don Leonardo, Marilyn y ustedes, estimados amigos y amigas. Me llama la atención que nosotros tenemos médicos, tenemos asesores para todo prácticamente en nuestra vida, pero nadie tiene asesores para que nos den las recomendaciones en nuestra economía del hogar. Y ahora lo que usted nos ha explicado aquí me llama la atención de que yo a partir de mañana voy a buscarme, bueno, ya tengo quien me va a seguir asesorando, que me asesore cómo voy a invertir mis pinches 5 que me estoy ganando y que me están dando la comida, lo básico del hogar, ¿verdad? Pero yo tengo que ver qué hacer. Y en vista de que esto no existe, no hay una oficina a nivel nacional, no hay un grupo de empresarios, de especialistas en este tema que trabaje en esto. ¿Valdría la pena pensar en eso? Sí, sí, digamos, muchos bancos de buena fe y hacen esta labor, le explican al ahorrante
la diferencia entre un certificado o un título o Pero lo lo básico, o si invierten en un fondo de inversión, en algún producto que está en el mercado bursátil o no, pero en eso sí es importante, porque parte de lo que mucho de lo que se comenta es que nosotros la masa de ahorrantes, de trabajadores del país, tenemos poca cultura financiera. Poca no, ninguna cultura. Bueno, el tiempo se nos fue, el tiempo se nos fue. Sí, bueno, llegamos al final de este programa. Gracias a ustedes por acompañarnos y gracias, don Leonardo, de verdad, por aceptar nuestra invitación. Es un placer haberlo tenido acá con nosotros. La primera invitación, porque yo siento que va a haber otra invitación. Claro que sí. Porque quedaron temas pendientes ahí que vale la pena. Sí. Bien, muchas gracias de verdad a todos ustedes que sus hogares y gracias por permitirnos ingresar a ellos y que agradecerles el tiempo que han tenido para escucharnos. Yo quiero decirles a ustedes con toda honestidad que hacemos el esfuerzo para llevarles temas que de verdad les pueda ayudar. Para la próxima semana tenemos un tema interesante sobre la iniciación escolar, que también va a haber un especialista diciendo cuáles son los motivos de que los niños no van a la escuela o al colegio, qué condiciones o qué afecta eso al alumno y al país en general, a la sociedad, en que un alumno no vaya al colegio o a la escuela. Así que quédense con nosotros todos los martes a las 3 de la tarde, reprise los sábados a las 12 del día. Y don Leonardo, muchas gracias de verdad, y de ya vamos a ver cómo hacemos para continuar con este tema, porque yo sé que quedaron muchas cosas pendientes. Esto de que tenemos que buscar un asesor para que nos ayude en nuestra economía es fundamental. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias.